Era un miércoles cualquiera, o al menos eso pensé cuando me levanté. Hasta que llegué a casa a las 14:17. Ese número no se me va de la cabeza, 14:17. Entré sin hacer ruido porque había olvidado la tarjeta del trabajo en el cajón del escritorio, y justo esa tarde nos tocaba control de acceso. Aparqué mal, medio en la acera, pensando que serían 2 minutos. Nunca imaginé que ese desvío me iba a romper la vida. No fue una escena de película. No hubo ropa interior tirada por el pasillo ni ruidos extraños en el dormitorio. Fue más jodido que eso. Más silencioso. Más real. Entré, y lo primero que me golpeó fue el olor. No a perfume, no a sexo. A comida. Carne al horno. Mi plato favorito. Me pareció raro, porque Laura normalmente no cocinaba a esas horas, y menos algo así. Me acerqué a la cocina, y la encontré ahí. Con el delantal rojo. Sonriendo. Con una bandeja lista para meter al horno. Pero no para mí. ¿Qué haces aquí?, me dijo, como si yo fuese un intruso. No sonó como una pregunta. Sonó como un error. Como si mi presencia no encajara en ese momento. Como si estuviera estropeando algo. Eso me dejó más frío que si la hubiera encontrado en la cama con otro. Le expliqué lo del carnet, me lo dio, y yo iba a irme sin más. Pero en el momento en que cogí las llaves, sonó el timbre. Ella se congeló. Literal. Se quedó mirando la puerta como si acabara de activarse una alarma invisible. Y ahí supe que algo pasaba. Pero no pregunté. Me giré despacio, sin decir nada. Caminé al pasillo y abrí la puerta antes que ella pudiera alcanzarme. Y ahí estaba. Un tipo con camisa blanca arremangada, botella de vino en mano, y sonrisa de idiota que no sabe que lo van a enterrar en vida. Sí. Le pregunté, con toda la calma del mundo, porque algo dentro de mí ya había empezado a romperse, pero todavía no se había caído del todo. Perdón. ¿Está Laura?, dijo el tipo, mirando por encima de mi hombro. Laura apareció detrás de mí y soltó un «Carlos». «Qué puntual eres». Ni una gota de vergüenza. Ni una mirada hacia mí para ver si entendía lo que pasaba. Yo me hice a un lado y los dejé entrar. Así, sin más. Ella puso la mesa. Sacó el vino. Sirvió 2 copas. Yo estaba de pie, en una esquina del salón, mirando cómo se acomodaban como si yo fuera invisible. No me pidió que me fuera. Pero tampoco me dijo que me quedara. ¿Y tú no tenías que estar en el trabajo?, me soltó, casi en tono de broma. Ahí me reí. De verdad. Solté una carcajada seca, sin humor. Porque en ese momento, entendí todo. No era un desliz. No era una historia de una noche. No era una tentación. Era una rutina. Carlos no miraba como alguien nervioso. Miraba como alguien que había estado ahí muchas veces. Se sabía el sitio de su copa. Se sentó sin preguntar. Se quitó la chaqueta. Le acarició el brazo a Laura mientras hablaban de no sé qué cosa sin importancia. Y ella se reía como hacía años que no se reía conmigo. Me senté en el sillón. Observé. Ni siquiera me miraban. Como si ya me hubieran sacado de la ecuación. No dije nada. No hice una escena. No levanté la voz. Solo me quedé ahí. Respirando. Grabando cada detalle en la cabeza, como si necesitara memorizar esa escena para no volver a dudar nunca. Y cuando acabaron de comer, Carlos se levantó, recogió los platos con naturalidad, y fue directo a la cocina. Ella fue detrás. Y en ese momento, mientras los oía cuchichear y reír, yo supe que mi matrimonio había terminado. No en gritos.
No en lágrimas. En silencio. Como un globo que se desinfla poco a poco. Esperé a que saliera de la cocina. Me puse de pie. Me acerqué a ella, la miré a los ojos, y le dije. A las 14:17 he entrado por esa puerta. Acuérdate bien de esa hora. Y me fui. No di portazos. No la insulté. No le dije que sabía todo, aunque ya lo sabía. Solo cerré la puerta detrás de mí y salí a la calle. Me temblaban las manos. No de rabia. De claridad. De entender, por fin, lo que durante meses no había querido ver. Ese fue el día que empezó todo. El día que, sin quererlo, descubrí que no me habían quitado a mi mujer. Ella se había ido hace tiempo. Solo que hoy, a las 14:17, me tocó darme cuenta. Me fui directo al coche sin pensar demasiado a dónde. Me quedé ahí dentro, con las manos apoyadas en el volante, mirando fijo hacia adelante como si esperara a que algo me dijera qué hacer. No estaba llorando, no estaba gritando, no sentía rabia todavía. Era otra cosa, algo más raro. Como si se me hubiera apagado una parte de la cabeza que siempre había estado encendida. No tenía hambre, ni sed, ni prisa. Solo el peso de haber visto lo que vi sin que me lo explicaran, sin que me pidieran perdón, sin que nadie intentara ocultarlo. Lo que más me jodía no era que Laura tuviera algo con otro tipo. Era la tranquilidad con la que lo vivía. Esa paz que solo se tiene cuando se está completamente convencido de que lo que uno hace es normal, de que no hay consecuencias reales, de que el otro, en este caso, yo, ya no cuenta en la historia. Me costó arrancar el coche, no por indecisión, sino porque el cuerpo no me respondía del todo. Como si todavía esperara que alguien saliera corriendo de casa a explicarme algo. Pero no pasó. Conduje sin rumbo por una hora. Cuando reaccioné, estaba en el aparcamiento del Carrefour, en una esquina del centro comercial donde nunca había ido solo. Apagué el motor y me quedé ahí. A los 10 minutos me llamó Laura. No contesté. No quería escuchar su voz. No porque me doliera, sino porque sabía que iba a decir cualquier cosa menos la verdad. Volvió a llamar 3 veces más, y después me mandó un mensaje que decía, tenemos que hablar. No es lo que parece. Y ahí sí me reí, porque era exactamente lo que parecía. No necesitaba más pruebas, no necesitaba un detective ni revisar sus redes sociales ni leer mensajes de madrugada. Lo había visto en su cara, en sus gestos, en la forma en la que ese tal Carlos se movía por mi casa, en cómo ella no sintió ni la mínima necesidad de explicarme qué hacía él ahí. No era un error. Era una dinámica. Cuando se hizo de noche, me fui al piso de mi hermano. Él vive solo en un barrio más cerca del mar, y como tenía llave de su casa porque a veces cuidaba a su gato cuando se iba de viaje, entré sin avisar. Le dejé un mensaje diciéndole que me quedaba unos días. Me tiré en su sofá sin sacarme los zapatos y me quedé dormido sin soñar nada. A la mañana siguiente, tenía 30 mensajes de Laura. La mayoría eran excusas, preguntas, algunos con tono cariñoso, otros más tensos. En uno me decía que Carlos era un amigo, en otro que no pasaba nada entre ellos, en el siguiente que necesitaba que volviera para hablar cara a cara, que lo nuestro no podía terminar así. En ninguno admitía nada. Todo estaba cargado de evasivas, como si yo fuera un imbécil que no entendía las cosas. Fui al trabajo como pude, con la cara de alguien que durmió poco y mal. Mis compañeros me preguntaron si estaba enfermo y les dije que tenía migraña. Ni siquiera eso me salió bien, porque uno de ellos empezó a recomendarme una infusión de jengibre y me dieron ganas de mandarlo a la mierda. A media mañana, Laura volvió a llamar. Esta vez contesté. No porque quisiera hablar, sino porque necesitaba escuchar cómo intentaba justificar lo que no tiene defensa. ¿Dónde estás?, me preguntó,
con voz suave. ¿Qué importa eso ahora? Quiero que hablemos. Quiero explicarte. Explícame por qué ese tipo sabía dónde estaba el vino, por qué se sentó sin preguntar, por qué te sonreía como si fuera su novia. Explícame eso. Solo eso. No es su casa. Es la nuestra. Vos y yo. No me jodas con que no era nada. No voy a discutir así, dijo bajando el tono, como si yo fuera un niño haciendo una rabieta. No estamos discutiendo. Estoy tratando de no perder la poca dignidad que me queda. Fue un error. No lo planeé. ¿Cuántas veces se repitió ese error? Hubo silencio. No me mientas, Laura. No sé qué quieres que diga. La verdad. Empezó hace unos meses. Pero no es lo que piensas. ¿Ah, no? ¿Y qué pienso yo? Que me enamoré de él, que te dejé, que quiero otra vida. Y no es así. Yo te quiero. Esto fue una confusión. Me sentía sola. Perdida. Yo también me siento solo, muchas veces. Pero no invito a nadie a casa a comer mientras mi pareja no está. No fue así. Él solo pasó. No mientas más. Te vi. Los vi. No estoy enfadado, estoy agotado. No me expliques, no me llores, no me armes una historia. Ya está. Ella no respondió más. Colgué sin despedirme. Ese día no comí. Me senté en un banco frente a la playa con un café frío en la mano y el móvil en silencio. Sentí algo que no puedo explicar con palabras exactas, pero no era tristeza, ni rabia, ni desesperación. Era algo más parecido a una mezcla de vacío con claridad. Como cuando llevas mucho tiempo en una habitación oscura y de repente alguien abre una ventana. Te molesta, pero ves. Durante los días siguientes, Laura insistió en hablar en persona. Yo no quería verla. No por cobarde, sino porque sabía que si me sentaba frente a ella, iba a hacerme dudar. Y ya no quería dudar de lo que vi. Lo que había entre nosotros se rompió con esa escena de cocina y vino tinto. No importaba si me decía que era una crisis, un desliz, un error. Lo importante era que ella eligió hacerlo. Lo planeó. Cocinó para él. Lo esperaba. Eso pesa más que cualquier excusa. Después de una semana, le pedí que me mandara por correo una lista con sus cosas, para que pudiera separarlas. No quería volver a esa casa. Era nuestra casa, pero ahora me parecía otro lugar. Cada rincón me iba a recordar lo que vi, lo que no pregunté, lo que no dije. Ella insistía en que podíamos solucionarlo, que pensara en nuestra hija, que no tomara decisiones en caliente. Pero la decisión no era mía. Era de ella. Yo solo estaba asumiendo las consecuencias. Cuando al fin nos vimos cara a cara, fue en un bar cerca de su trabajo. Estaba nerviosa, maquillada de más, con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería dar una buena impresión. No me saludó con un beso. Se sentó y empezó a hablar como si estuviera dando una presentación. Dijo que me amaba, que lo nuestro valía la pena, que necesitábamos terapia, tiempo, algo. Yo la dejé hablar. No interrumpí. Solo la miraba, y mientras más hablaba, menos la reconocía. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como si estuviera repitiendo frases que había practicado frente al espejo. Cuando terminó, me preguntó si quería decir algo. No quiero vivir con alguien que cocina para otro mientras yo trabajo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada más. Pagamos a medias y salimos. Me pidió un abrazo. Le di la mano. Me fui caminando sin mirar atrás. Volví a casa de mi hermano. Esa noche dormí sin despertarme a las 3 de la mañana. Fue la primera vez en muchos días.
Al día siguiente, empecé a pensar en qué hacer. Porque sabía que esto no era solo una traición. Era un punto de quiebre. Una línea que no se puede cruzar sin que algo muera. Y lo peor de todo era saber que yo no quería venganza. Lo que quería era que eso nunca hubiera pasado. Pero pasó. Y ahora venía lo difícil. Volví a la casa una semana después, un jueves por la tarde, cuando sabía que Laura estaría sola y Martina aún no habría salido del colegio, porque no quería testigos ni escenas que luego se recordaran peor de lo que ya iban a ser. Entré con mi copia de las llaves, sin avisar, no por dramatismo sino porque ya no sentía que tuviera que pedir permiso para entrar en un lugar que también había sido mío, y ella estaba sentada en la mesa del salón con un montón de papeles desordenados, como si llevara horas esperando ese momento, y levantó la cabeza de golpe al verme, con esa mezcla de alivio y miedo que solo aparece cuando alguien cree que todavía puede arreglar algo que ya está roto. No nos saludamos. No hubo besos, ni abrazos, ni preguntas educadas. Me senté frente a ella, dejé las llaves sobre la mesa y respiré hondo, no para calmarme sino para ordenar lo que iba a decir, porque sabía que si dejaba que la conversación se fuera por donde ella quisiera, acabaríamos hablando de sentimientos vagos y no de hechos. Antes de que empieces, le dije, quiero que me escuches sin interrumpir, porque llevo días oyéndote y no diciendo nada, y eso se acabó. Asintió rápido, como si temiera que si hacía el más mínimo gesto equivocado yo me levantara y me fuera otra vez. Empecé a hablar sin levantar la voz, sin acelerar, cuidando cada palabra, no por respeto hacia ella, sino por respeto hacia mí, porque no quería salir de ahí sintiéndome como un loco o como alguien que perdió el control. No me interesa saber si estabas confundida, si te sentías sola, si fue una etapa o si él te escuchaba mejor que yo, porque todo eso son excusas que sirven para dormir por la noche, no para arreglar nada. Me interesa saber desde cuándo, cuántas veces y por qué en mi casa. Laura apretó los labios, bajó la mirada un segundo y luego volvió a mirarme, ya sin lágrimas, como si hubiera decidido cambiar de estrategia. Empezó hace unos 5 meses, dijo, primero era solo hablar, después quedábamos para tomar algo y, se nos fue de las manos. No se va de las manos 5 meses seguidos, le respondí, eso se decide cada día. No era mi intención hacerte daño. No hables de intenciones, habla de decisiones. Intentó justificarse diciendo que yo estaba distante, que siempre estaba cansado, que la rutina nos había comido, que sentía que ya no la miraba como antes, y mientras hablaba yo recordaba todas las veces que había llegado a casa antes para cenar juntos, todas las noches que me quedé despierto esperándola cuando trabajaba hasta tarde, todos los fines de semana que me quedé con la niña para que ella descansara, y me di cuenta de que esa versión de mí que estaba describiendo no era real, era simplemente la que necesitaba para no sentirse tan culpable. La dejé terminar, porque no quería interrumpirla, quería que se escuchara a sí misma. ¿Y Carlos sabe que estás casada? Le pregunté cuando acabó. Claro que lo sabe. ¿Y sabe que tienes una hija? Sí. ¿Y aún así venía a comer aquí? No contestó. Ese silencio fue más claro que cualquier confesión. No me mires así, dijo al final, él no es un monstruo. No he dicho que lo sea, respondí, he dicho que es alguien que se sentó a mi mesa sabiendo perfectamente quién era yo, y tú se lo permitiste. Ahí se levantó de golpe, empezó a pasear por el salón, nerviosa, gesticulando, diciendo que yo estaba siendo injusto, que no entendía por lo que había pasado, que nadie es perfecto, que las relaciones son complicadas y que ella también tenía derecho a equivocarse. La dejé caminar, la dejé hablar, porque cuanto más decía, más claro tenía yo que no estaba arrepentida de lo que había hecho, sino de que yo lo hubiera visto. Te equivocaste, le dije, pero no una vez. Te equivocaste cada vez que mentiste, cada vez que lo trajiste aquí, cada vez que me miraste a la cara sabiendo que yo no tenía ni idea de nada. ¿Y tú qué quieres ahora?
Me preguntó, con un tono que mezclaba cansancio y desafío. ¿Que te pida perdón de rodillas? ¿Que lo eche de mi vida? ¿Que hagamos como si no hubiera pasado? Quiero que entiendas que no tienes el control de esta situación, respondí, y que lo que pase a partir de ahora no depende de lo que tú quieras, sino de lo que yo pueda aceptar. Se quedó quieta, como si esa frase le hubiera golpeado más fuerte que cualquier grito. Se sentó otra vez y por primera vez desde que entré parecía realmente nerviosa. Yo no quiero perderte, dijo más bajo, no quiero que nuestra hija crezca en 2 casas, no quiero tirar 11 años a la basura. No los tiré yo, le contesté, y no hables de nuestra hija como si fuera un argumento de negociación. Ahí fue cuando la conversación subió de tono, no en gritos, sino en crudeza, porque empezó a decir que yo estaba exagerando, que no había habido sentimientos profundos, que Carlos no significaba nada comparado conmigo, que había sido una forma de escapar de una etapa difícil, y yo sentí como algo dentro de mí se tensaba, no de rabia, sino de incredulidad, porque me estaba diciendo, sin darse cuenta, que había puesto en riesgo todo lo que teníamos por algo que según ella no significaba nada. Le dije exactamente eso, mirándola a los ojos, sin levantarme de la silla. Si no significaba nada, entonces lo que vale poco no es él, es lo nuestro. Ahí sí lloró. Lloró de verdad, con sollozos, con la cara entre las manos, y durante un segundo sentí ganas de levantarme y consolarla por pura costumbre, por ese reflejo absurdo que te queda después de tantos años, pero no lo hice, porque entendí que si daba ese paso estaría empezando a perdonarla antes de saber si yo podía hacerlo de verdad. Esperé a que se calmara un poco y entonces le dije que necesitaba que Carlos desapareciera de su vida si quería siquiera hablar de algo parecido a seguir juntos. Eso no es tan fácil, respondió, trabajamos en el mismo sector, tenemos amigos en común. Para mí sí es fácil, le dije, no volver a acostarme con alguien que me traicionó es muy fácil, no volver a confiar en alguien que me mintió durante meses también lo es. Lo difícil es lo que tú tienes que hacer si quieres que esto no termine hoy. Se quedó callada durante mucho tiempo. No miraba el reloj, no miraba el móvil, solo miraba la mesa, como si ahí estuviera la respuesta correcta. Al final dijo algo que no esperaba. No sé si puedo prometerte eso. Y ahí, en ese momento, sentí que algo se cerraba definitivamente. No fue un portazo emocional, no fue una frase dramática, fue una certeza tranquila y muy clara de que ya no estaba luchando contra una infidelidad, sino contra una persona que no estaba dispuesta a renunciar a lo que había empezado, aunque eso significara perderlo todo. Me levanté despacio, cogí las llaves y me acerqué a la puerta. Entonces no hay nada más que hablar, le dije, porque yo no voy a competir con nadie por el lugar que ya tenía. No te vayas así, dijo detrás de mí, por favor. Me giré una última vez. No me voy así, respondí, me voy como alguien que ya entendió la situación. Salí de la casa sin mirar atrás, con una mezcla rara de tristeza y alivio, sabiendo que la confrontación no había sido el final, sino el principio de algo mucho más duro, porque ahora ya no se trataba de descubrir la traición, sino de decidir qué hacer con todo lo que venía después, y yo ya estaba empezando a pensar en algo que hasta entonces no me había permitido, devolverle, de una forma u otra, todo el daño que había causado. Después de esa conversación no volví a pisar la casa, ni a responderle a Laura durante varios días. Me mandaba mensajes que iban cambiando de tono, como si estuviera lanzando dardos al azar, esperando que alguno acertara. Un día eran disculpas extensas, el otro preguntas sobre Martina, después otra vez las frases de víctima, como si fuera yo el que había causado esto. Pero yo ya no estaba en la etapa de procesar. Había pasado por el impacto, por la negación, por la rabia seca. Ahora solo pensaba en qué hacer con la información, en cómo devolverle el golpe sin ensuciarme yo más de lo necesario. Y no hablo de hacerle daño solo por despecho. No era eso. Era otra cosa, algo más frío.
Era una necesidad de recuperar un poco del control que me había robado en silencio durante 5 meses. Tenía que ver cómo exponerla sin destruirme a mí en el proceso, cómo dejarle claro a ella y al que se prestó a esto que conmigo no se juega y después se me pide comprensión. Quería que lo recordara, que le costara olvidarlo. Fui al banco primero, cambié las claves de todas las cuentas conjuntas, saqué la mitad exacta del dinero que teníamos y abrí una cuenta nueva a mi nombre, sin que ella pudiera acceder. No fue difícil. En la oficina me conocían desde hace años y bastó con decir que había un conflicto legal en proceso. Luego pedí un certificado del contrato del coche, que estaba a nombre de los dos, y lo llevé al taller donde lo teníamos a punto de revisión para que lo guardaran por un tiempo. No me interesaba quedármelo, pero sin pedir que ella lo usara mientras se hacía la víctima. Después llamé al colegio de Martina, hablé con la directora, le pedí que cualquier cosa me la comunicaran directamente a mí, sin pasar por Laura, que ya no vivíamos juntos y que estábamos en proceso de separación. No quería que la niña se viera envuelta, pero sí necesitaba marcar el territorio desde el principio. Durante esos días me comuniqué con un abogado, un conocido de mi hermano, que me explicó los escenarios posibles. Me dijo que lo que más complicaba el tema era que no teníamos separación de bienes, que todo estaba a nombre de los dos, y que legalmente no me convenía empezar una guerra frontal. Me recomendó paciencia y estrategia. Me preguntó si tenía pruebas de la infidelidad, le dije que tenía testigos, fechas, incluso había grabado una parte de aquella primera escena con el móvil sin que se dieran cuenta. No era ilegal, porque fue en mi casa. Me pidió copia de todo. Se lo mandé. Me dijo que no hiciera nada aún, que me encargara de ser impecable, que no le diera a Laura ningún motivo para acusarme de violencia, de abandono ni de nada que pudiera cambiar el rumbo del divorcio. Y eso hice. Me mantuve en silencio, actuando como alguien herido pero sereno. Ella no sabía que yo ya estaba moviendo todas las piezas. El siguiente paso fue encontrar al tal Carlos. No era complicado. Sabía dónde trabajaba. Sabía qué coche tenía. Sabía en qué gimnasio se apuntó, porque Laura lo mencionó una vez sin querer. Fui hasta allí una tarde. No para hablar. Solo para verlo. Me senté en una terraza que daba justo frente a la entrada. Llegó a las 6:20, bajó de su coche, con su ropa deportiva de marca y una seguridad en el cuerpo que me resultó repulsiva. Caminaba como si todo le saliera bien, como si la vida le debiera una medalla por su existencia. Lo vi entrar, lo vi salir una hora después. Lo seguí unas calles, sin que se diera cuenta. Estacionó frente a una cervecería, se reunió con 2 compañeros y se pusieron a hablar de cualquier tontería con la soltura de quien no tiene nada que ocultar. Ahí supe que no había ninguna culpa en él. Que todo le parecía normal. Que probablemente pensaba que Laura estaba en un matrimonio muerto y que yo era un pobre tipo que ni se enteraba de lo que pasaba. Y aunque parte de eso era cierto, también sabía que no iba a seguir siéndolo. No me acerqué. No le hablé. No quise darle la satisfacción de verme. Quería hacer algo que lo pusiera nervioso, que lo sacara de esa comodidad, pero sin ensuciarme. Lo que hice fue más simple. Volví al coche, escribí una carta breve, la imprimí en la oficina de mi hermano y la mandé por correo al trabajo de Carlos, dirigida a su jefe. No un anónimo, no una amenaza. Una carta clara, formal, detallando que Carlos mantenía una relación con una mujer casada, que frecuentaba la casa familiar mientras su marido estaba en el trabajo, que había testigos, y que eso podía comprometer el ambiente laboral de cualquier empresa seria. Firmada con mi nombre completo. Sabía que no iban a despedirlo por eso, pero también sabía que iba a tener que dar explicaciones incómodas, que iba a perder un poco de esa imagen intachable que parecía cuidar tanto. No necesitaba más. Lo siguiente fue más directo. Llamé a la madre de Laura.
Nunca nos llevamos especialmente bien, pero ella siempre se había vendido como una defensora del matrimonio, de la familia, del respeto. La llamé y le conté todo, sin adornos. Le dije que su hija me había estado engañando con otro hombre en nuestra casa, mientras nuestra hija dormía al otro lado del pasillo. Se quedó en silencio. No intentó defenderla. Solo dijo que hablaría con ella. Después hablé con su hermana, con su mejor amiga, con una prima que siempre fue cercana. No para crear drama, sino para que no tuviera espacio para mentir. Que supieran lo que había hecho, que no pudiera disfrazarlo de crisis ni de separación pactada. Y funcionó. Los mensajes que me mandaba empezaron a cambiar de tono. Ahora eran más tensos, más desesperados. Ya no hablaba de reconstruir. Hablaba de que yo la estaba dejando en ridículo, de que todos la estaban señalando, de que Carlos estaba molesto con ella, que no se hablaban, que había sido un error todo desde el principio. No le contesté. Solo una vez, cuando me pidió que no la expusiera más, le mandé una frase: no estoy exponiéndote. Solo estoy contando lo que hiciste. Después de eso, no volví a oír hablar de Carlos. Ni una mención más. No sé si lo dejó, si él se fue, si simplemente decidieron enterrarlo todo como si no hubiera pasado. Pero ya no me importaba. Porque no era por él. Era por ella. Por cómo me miró ese día en el salón como si yo fuera el que sobraba. Eso no se me iba a olvidar. Y no pensaba dejarlo pasar como si nada. Todavía no había terminado con todo. Solo estaba empezando. Quería que cada decisión que tomara tuviera peso. Que no pudiera salir impune. Que cada vez que mirara hacia atrás, recordara que Javier, el hombre al que creía tener dominado, no se quedó callado. Y que supo muy bien cómo responder, sin necesidad de insultos, ni gritos, ni dramas. Solo con hechos. Y con consecuencias. Durante las semanas siguientes me dediqué a reconstruir la rutina desde cero, sin ella, sin la casa, sin esa falsa estabilidad que había mantenido por años sin saberlo. Dormía en el piso de mi hermano mientras buscaba algo para mí, algo sencillo, sin adornos, solo funcional. No quería un lugar grande ni con vistas, quería 4 paredes que no me recordaran a nadie. Encontré un piso en alquiler en un tercer piso sin ascensor, en un edificio viejo de Burjasot, con cocina americana y una habitación. Lo firmé sin pensarlo demasiado, pagué 3 meses por adelantado y me mudé con una maleta, el portátil y una caja con documentos. No necesitaba nada más. Mi hermano me ayudó a subir el colchón enrollado que compré por internet, un microondas y un juego de sábanas. Nada tenía valor emocional, y eso era justamente lo que buscaba. La noche que dormí ahí por primera vez sentí algo distinto, no libertad ni alivio, pero sí una especie de descanso mental que hacía tiempo no experimentaba. No había silencios incómodos, no había mensajes escondidos, no había rutinas compartidas con segundas intenciones. Solo estaba yo, con mis cosas, en un espacio que era completamente nuevo, que no arrastraba historia ni culpa. Martina no lo sabía todavía. Había esperado el momento para hablar con ella porque no quería que se enterara por terceros ni por error. Sabía que Laura no le iba a contar todo, y tampoco quería cargarla con detalles innecesarios. Solo tenía claro que necesitaba saber que su padre no era el culpable de nada, que no se había ido por capricho ni había abandonado la casa porque sí. Así que le pedí a Laura que me dejara verla una tarde sin supervisión ni filtros, y aceptó sin muchas vueltas. Nos vimos en un parque cerca del colegio, como si fuera una visita pactada. Martina llegó seria, sin mostrar tristeza pero sin la alegría habitual. Se sentó a mi lado en el banco y me miró esperando que yo diera el primer paso. ¿Estás enfadado con mamá? No es enfado, es algo más complicado. Ella dice que estáis separados por cosas de mayores. Sí,
pero tú tienes derecho a saber que no fue una decisión de los dos, fue una consecuencia de algo que pasó. Martina bajó la mirada, empezó a dibujar con el dedo sobre el banco, sin decir nada. Esperé unos segundos antes de continuar, midiendo cada palabra. Mamá estuvo con otra persona mientras todavía estábamos juntos. Eso rompió todo. Yo me fui porque no podía seguir en una casa donde ya no me sentía respetado. ¿Te dejó? No del todo, pero fue como si lo hubiera hecho sin decirlo. Ella no dijo nada al principio. Asimilaba. No lloró. Solo respiró hondo y me preguntó si eso significaba que íbamos a divorciarnos. Le dije que sí, que probablemente sí, pero que eso no iba a cambiar, que yo era su padre y que iba a estar siempre para ella, aunque no viviera en la misma casa. Se quedó callada un rato más, y luego apoyó la cabeza en mi hombro. No hablamos mucho más. Me pidió que le enseñara dónde vivía ahora. Fuimos caminando, sin prisa, y cuando entró al piso y vio que no había casi nada, me preguntó si necesitaba ayuda para decorarlo. Le dije que sí, que ella podía escoger las cortinas si quería. Sonrió por primera vez. Ese gesto me dio más fuerza que cualquier frase. Después de esa visita, Laura empezó a cambiar de actitud. No mandaba mensajes hostiles, ni intentaba discutir, pero tampoco se quedaba callada. Empezó a pedirme que pensáramos bien si era necesario llegar al divorcio. Me escribió que había cortado toda comunicación con Carlos, que había entendido el daño causado, que estaba en terapia. Me pedía reuniones para hablar sin abogados, como si todavía se pudiera construir algo. Me ofreció terapia de pareja, incluso una pausa en el proceso si yo necesitaba tiempo. No respondí enseguida. Esperé varios días y le contesté con algo que no esperaba. Le propuse que fuéramos juntos a una sesión de mediación familiar, pero no para reconciliarnos, sino para establecer acuerdos claros sobre la niña, las visitas, los horarios, los gastos. Si ella quería formalidad, ahí la tendría. Si quería limpieza en el proceso, se lo iba a dar, pero sin volver a abrir ninguna puerta emocional. Quería dejar claro que no había vuelta atrás, que no importaba cuántas veces negara lo que pasó, la confianza ya estaba muerta. Nos vimos en el despacho de una mediadora privada. Una mujer mayor, profesional, directa, que marcó las normas desde el minuto 1. Nada de acusaciones, nada de reproches, solo acuerdos. Laura llegó nerviosa, maquillada, con una carpeta llena de papeles. Yo llevé una hoja con los puntos que me interesaban y un bolígrafo. No hablé más de lo necesario. Dejé que ella expusiera su parte. Yo expuse la mía. La mediadora tomó nota de todo. Decidimos compartir la custodia de forma alterna, con fines de semana rotativos y 2 tardes por semana para el que no tuviera a la niña. En los gastos escolares accedí a seguir pagando yo el comedor y las extraescolares, mientras que ella se haría cargo de libros, ropa y material. Se firmó un borrador. Todo fue limpio. Sin gritos, sin gestos teatrales. Cuando salimos, Laura me pidió que fuéramos a tomar un café para cerrar ese día con una charla más tranquila. Acepté solo porque necesitaba dejar claro, una vez más, en voz baja pero firme, que lo nuestro no iba a regresar. Yo sé que no tengo derecho a pedir nada, dijo, removiendo la cucharilla en el café, pero a veces siento que no puedes odiarme así toda la vida. No te odio, Laura. Pero tampoco te voy a perdonar algo que ni siquiera has terminado de asumir. Estoy en terapia. No ha sido fácil. Terapia es buena idea. Pero no borra lo que hiciste. No todo fue tan simple. Me sentía fuera de lugar, ignorada. Y en vez de hablarlo, lo llevaste a otro lado. No tengo que entenderlo. Solo tengo que decidir si puedo vivir con eso. Y ya decidí que no. Nos quedamos en silencio un rato. Después,
Pagamos y salimos sin abrazos, sin escenas. Me fui caminando hacia el metro. Ella se quedó parada unos segundos, como esperando que me diera vuelta, pero no lo hice. Lo que yo tenía que decir ya estaba dicho. Y ahora solo quedaba una cosa, cerrar todo, firmar el divorcio, y reconstruir mi vida sin ninguna parte de ella arrastrándose en el presente. El abogado me escribió 3 días después. Laura había aceptado firmar sin poner condiciones. No pedía compensación económica, ni disputaba la custodia. Solo quería cerrar sin más conflicto. Me pareció correcto. Respondí que cuando tuvieran todo listo, me avisaran para ir a firmar. Y así fue como se cerró lo último que quedaba entre ella y yo, al menos legalmente. Todo lo demás, lo emocional, lo personal, lo humano, ya se había roto mucho antes de esa firma. Y no había nada que arreglar. Solo quedaba decidir qué hacer con mi futuro. Eso, al menos, ahora sí era solo mío. La firma del divorcio fue más rápida de lo que imaginé. Llegué al despacho 5 minutos antes de la hora, con una carpeta que no necesitaba abrir porque todo estaba decidido desde hacía semanas. Me senté en la sala de espera con una calma incómoda, mirando cómo la recepcionista tecleaba sin prestarme atención. A los pocos minutos, apareció Laura. Iba vestida como siempre que quería proyectar control, americana, tacones, gafas de sol en la mano. Nos saludamos con un gesto de cabeza y nada más. La abogada nos hizo pasar y repasó los documentos por última vez, aunque ya los habíamos leído ambos por separado. No se tocó ningún punto. Nada se renegoció. Firmamos en silencio, uno detrás del otro, como si estuviéramos aprobando el fin de un contrato laboral. Cuando todo estuvo listo, la abogada nos dio una copia a cada uno y nos deseó suerte en lo que venía. Salimos juntos del edificio, pero al llegar a la calle cada uno tomó una dirección distinta. No hubo conversación de cierre, ni frases emocionales, ni última mirada. No había nada más que decir. Durante los días siguientes, lo que más me sorprendió fue la sensación de neutralidad. No me sentía aliviado ni triste, tampoco contento. Solo estable, como si al fin el cuerpo y la cabeza se hubieran sincronizado. La casa ya no era un tema, Martina estaba bien, el proceso había terminado sin escándalos, y yo había cumplido con lo que me había propuesto desde el primer día que todo estalló, no quedarme de brazos cruzados. Había actuado, había hablado con todos los que tenían que saber la verdad, había enfrentado a Laura con hechos, había protegido a mi hija y había marcado límites sin caer en juegos. No me arrepentía de nada. Pero tampoco sentía orgullo. Era más bien una sensación de haber hecho lo justo, lo mínimo que uno debería hacer cuando lo pisotean sin remordimiento. Empecé a ver a Martina de forma regular, cumpliendo el acuerdo. Cada vez que venía al piso, se instalaba con su mochila, sus libros y una energía distinta. No preguntaba por su madre, ni intentaba forzar conversaciones sobre lo que había pasado. A veces me contaba cosas sueltas, que Laura estaba más tranquila, que ya no discutía, que había cambiado algunos muebles de casa. Yo la escuchaba sin opinar. No quería hablar mal de su madre delante de ella, no por respeto hacia Laura, sino porque Martina no tenía que cargar con más de lo que ya sabía. Conmigo hablaba con libertad. Me preguntaba por el trabajo, por la comida, por si ya había comprado una cafetera de verdad y no solo usaba la de cápsulas baratas. Se reía cuando veía que todavía no tenía cuadros colgados, o que mi ropa estaba doblada pero no planchada. Me ayudó a elegir una lámpara nueva para el salón. Un día trajo una maceta que hizo en el cole y la puso en la ventana. Cada vez que se iba, el piso quedaba un poco menos vacío. Ella no lo sabía, pero era lo único que me conectaba todavía con algo que no tuviera relación con la traición. Un sábado por la mañana, semanas después del divorcio, me escribió la hermana de Laura. Me sorprendió el mensaje,
porque nunca habíamos tenido una relación cercana. Era educada, correcta, pero distante. Me pedía si podíamos vernos un momento, solo para hablar, y que no tardaría mucho. Dudé, pero acepté. Nos vimos en una cafetería pequeña cerca del mercado central. Llegó puntual, con cara seria y una carpeta en la mano. Me saludó y se sentó rápido, sin rodeos. No quiero meterme donde no me llaman, Javier, pero hay cosas que creo que tienes que saber, empezó, mientras abría la carpeta. Mientras no sea algo que afecte a Martina, no sé si tiene sentido, respondí sin ganas de entrar en otro círculo. Si lo afecta, indirectamente. Me pasó 2 hojas impresas. Eran capturas de mensajes de WhatsApp entre Laura y Carlos. No eran nuevas. Eran de hace meses. Lo supe porque reconocí las fechas, justo alrededor del tiempo en que me enteré de todo. En esos mensajes, Laura hablaba con él no solo de sus encuentros, sino de cómo manejar mi reacción, de cómo justificar ciertas cosas, de cómo conseguir que yo no actuara de forma radical. Había frases textuales que me helaron por dentro. Una en particular, donde ella decía que yo era predecible y que seguramente no se atrevería a hacer nada drástico. Otra donde afirmaba que si me dejaba espacio, probablemente yo solo me cansaría y todo volvería a la normalidad. Y una última, donde se reían juntos de una situación en la que yo había llegado tarde a casa y ella había logrado distraerme con una discusión banal para que no notara nada. No supe qué decir. Miré las hojas durante un rato largo. La hermana de Laura me miraba sin decir nada más, esperando que yo procesara. Al final solo pude agradecerle por haberlo traído. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué no antes? Porque al principio pensé que era algo entre ustedes. Pero después de ver cómo Laura fue contando versiones diferentes a cada uno, y cómo quiso quedar como víctima, me di cuenta de que tenía que parar. Y tú merecías saberlo todo. No solo lo que viste, sino lo que no viste. Asentí sin decir nada más. Guardé las hojas, pagué el café de los dos, y me fui caminando. Esa noche no dormí bien, pero no por tristeza. Era otra cosa, como una segunda capa de verdad que me mostraba que no solo me habían engañado físicamente, sino que me habían subestimado como persona. No fue una infidelidad, fue una planificación. Me vieron como alguien débil, manejable, incapaz de reaccionar. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Volví a ver a Martina el lunes siguiente. No le dije nada de lo nuevo, pero ella notó que estaba más serio. Me preguntó si todo iba bien. Le dije que sí, que a veces uno solo necesita silencio. Jugamos una partida de cartas, comimos pasta, y se quedó dormida en el sofá viendo una película. La tapé con una manta y me senté al lado, en el suelo, pensando en lo que venía después. No había nada más que firmar, ni nada más que recuperar. Solo quedaba vivir. Decidí empezar terapia por mi cuenta. No para superar la traición, porque eso ya estaba bastante digerido, sino para ordenar lo que venía. La psicóloga era directa, joven, nada condescendiente. En la primera sesión me preguntó qué quería conseguir. Le dije que quería asegurarme de que lo que había pasado no me cambiara para peor, que no quería volverme desconfiado ni cerrado. Que no quería convertirme en ese tipo de hombre que cree que todas las personas son iguales. Me miró y me dijo que eso se podía trabajar. Que todo se puede trabajar si uno no se miente a sí mismo. Me pareció una buena forma de empezar. Hoy han pasado poco más de 3 meses desde aquella tarde en la que volví a casa a las 14:17. Lo recuerdo con la misma claridad que el primer día. No porque me haya quedado anclado ahí, sino porque fue el momento en el que todo cambió. Hoy vivo en un piso pequeño, con muebles elegidos por mí, con una cafetera decente y una planta que no logro mantener viva pero que sigue ahí.
Martina va y viene, y cada vez que lo hace me confirma que hice bien. Laura no me ha vuelto a escribir. No sé si está sola, si está con Carlos, si rehizo su vida. No me importa. De verdad. Porque por primera vez en mucho tiempo, todo lo que tengo, lo que soy y lo que hago, es mío. Y eso, después de todo lo que pasó, es suficiente.